Bueno, buenos días, iglesias, hermanos. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, Señor. Permíteme hoy predicar el Evangelio claramente como aquí se expone, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, hacerlo de parte tuya y delante tuya. Y que cada uno de nosotros, Señor, esté atento, nuestros oídos atentos, nuestros corazones dispuestos, Señor, para entender tu palabra por medio del Espíritu Santo. Quedamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en tus manos. Amén y amén. Amén. Bueno, listo, hermanos, se pueden sentar. El sermón se llama que todos honren al Hijo, que todos honren al Hijo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, hermanos. Cristo viene hablando, los judíos vienen, y ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, lo estaban denunciando por quebrantar el día del Señor y por hacerse igual a Dios, porque decía que su Padre era Dios, entonces por tanto se hacía igual a Dios. John Gill dice: el que no honra al Hijo, es decir, el que niega su filiación divina, o sea, el que dice que Él no es Dios, el que niega su deidad, ojo, el que menoscaba también la dignidad de su persona o oficio, el que no lo tiene en cuenta en cuanto a la salvación y obediencia, no honra al Padre que le envió. Son tan iguales en naturaleza, perfecciones, poder, voluntad, afectos, operaciones. O sea, el Padre y el Hijo son iguales en todas estas cosas. Y además sus intereses y honores, los del Padre y del Hijo, el Padre y el Hijo, están tan ligados que cualquier deshonra que se le haga a uno se refleja en el otro, hermano. Cualquier cosa que se haga en forma de falta de respeto al Hijo encarnado y en su capacidad de oficio se le hace altamente al Padre, que lo envió en el cumplimiento de los tiempos en su naturaleza humana para obtener el Hijo la redención eterna de su pueblo. Los judíos tenían una ley o un dicho que decía: el mensajero del hombre es como él mismo hombre. Y es verdad, Dios envió a su Hijo, Dios envió a su mensajero a Cristo, es como él mismo. El que a vosotros recibe, dice en Mateo 10:40, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Si usted lee el verso 22, el anterior, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre nunca actúa solo, hermanos. Es decir, nunca actúa separado de su Hijo al pronunciar el juicio, sino que le ha encomendado todo el juicio, tanto en esta tierra como en el día del juicio. El que no cree ya es condenado, dice la Biblia en Juan 3:18. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya hay una condenación para aquellos que no creen en Cristo, ya están condenados. Pero también hay una futura. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo 25:13 y siguientes: velad porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Y después sigue la parábola de las 10 vírgenes, las palabras de los talentos y la parábola de las cabras y las ovejas, que nos hablan del día del juicio. Y es Cristo el personaje central ahí en el día del juicio. Porque el Padre, todo el juicio se lo dio al Hijo. El Padre siempre obra a través de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, para que estas dos personas, iguales en esencia y en obras, sean también iguales en honra. Es decir, en esencia, Cristo es de la misma sustancia de su Padre. Y en obras, todo lo que el Padre hace, lo hizo el Hijo, dijo él. Ahí lo vemos en el verso 19 al 22, entonces lo vamos a leer. Para que el Padre y el Hijo, que son iguales en esencia y en obras, sean también iguales en honra, hermanos. No es que honramos más al Padre y menos al Hijo. Tienen la misma honra. Es como si Cristo les estuviera diciendo ahí a los judíos, porque Él está hablando con los judíos: ustedes judíos incrédulos, que se han propuesto matarme, al Hijo de Dios, al Padre que ustedes dicen seguir, no pueden imaginar, no deben imaginar que pueden honrar al Padre al que ustedes dicen honrar, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 3 capítulos, hermano. Primer capítulo, para que todos honren al Hijo. Segundo capítulo, el mundo deshonra al Hijo.
Tercer capítulo, honrad al Hijo. Primer capítulo, para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, dice la primera parte. Hermanos, los judíos estaban acusando a Cristo de quebrantar el día de reposo. Recuerden lo que había pasado. El Señor había sanado al paralítico de Betesda, lo estaba sanando y decían que él cómo podía quebrantar el día de reposo. Y también Cristo decía que Dios era su propio Padre, por lo cual se hacía igual a Dios. Y los judíos estaban acusando de eso a Cristo. Los judíos tenían muy claro quién era, qué decía Cristo. Se los he dicho en otras ocasiones. Hermano, lo tenía más claro que un testigo de Jehová, por ejemplo. Un testigo de Jehová, o sea, el judío sabía que Cristo está diciendo yo soy Dios. Y el testigo de Jehová no lo entiende, hermanos. Ya con el Nuevo Testamento completado, o el mormón. Cristo les confirma quién era él y de parte de quién venía. Por tanto, ellos, los judíos que lo estaban acusando, debían honrarlo como decían que honraban al Padre. Vamos a leer todo el contexto del 17 al 23, Juan 5, 17 al 23, y vemos cómo Cristo está reprobando a los judíos por sus falsas acusaciones y les muestra quién es realmente al que están acusando. Juan 5, 17 al 23. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Les estaba acusando del día de trabajo y dijo: oigan, mi Padre hasta ahora está trabajando y yo también trabajo. Claro, en los negocios del Padre, ¿no? Por supuesto. Así debemos estar nosotros en el día del Señor, en los negocios del Padre. Amén. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, mire, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, mire, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, hermanos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, hermanos, no honra al Padre que le envió. Es categórica esta declaración de Cristo. El que no honra a Cristo, no honra al Padre. En el segundo capítulo lo voy a profundizar más. El que no honra a Cristo, hermano, no tiene un Dios, no tiene Dios. O bueno, tiene un Dios, un Padre, el diablo, pero no tiene a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es así, es claro, lo dice contundentemente. Cristo no tolera ninguna otra doctrina que no sea sustentada en él. Dice Matthew Henry: el poder divino del milagro demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y él declara que obraba como su Padre, que obraba con su Padre y para su Padre. Es decir, o sea, en comunión con él. Los antiguos enemigos de Cristo entendían los antiguos enemigos de Cristo. Pero hoy muchos que se llaman cristianos, pero me refiero sobre todo a los testigos de Jehová y mormones, no entienden. Por lo menos estos entendían, claro. Yo sé que entendieron y no se arrepintieron muchos, pero entendían, hermanos, entendían. Y se pusieron aún más violentos, acusándolo no solo de quebrantar el día de reposo, sino de blasfemar, a llamar Padre a Dios, haciéndose igual a Dios. Pero todas las cosas estaban encomendadas al Hijo, el juicio, tanto presente como futuro, intencionalmente para que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Y todo aquel que no honre de este modo al Hijo, no piense ni pretenda, o piense o pretenda lo que sea, no honra al Padre que lo envió. Puede argumentar lo que quiera. Si usted no honra a Cristo, no honra al Padre, no tiene Dios. Tiene un Dios falso, pero no al Dios verdadero. Hermanos, el Señor había sanado, les decía, al paralítico de Betesda en un día de reposo, un sábado. El paralítico de Betesda tenía 38 años de enfermo.
no alcanzaba el estanque. Recuerde que el ángel movía las aguas y él no alcanzaba a llegar porque llegaban otros primero. Esto para los judíos era quebrantar el día de reposo. Cristo también decía que era su propio Padre. Para los judíos eso era una blasfemia por hacerse igual a Dios. Entonces, hermanos, es imposible negar la doctrina de la deidad de Cristo, hermanos. Cuando unos apóstatas lo tenían tan claro, y Cristo nunca le dijo, no, venga, yo no estoy diciendo eso. Nunca se los dijo. Antes se los afirmó que Él era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre, Dios encarnado. Cristo responde a los judíos. Le responde sobre el día de reposo y el trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sobre las obras de ambos, esto ya lo leímos. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Se pone igual a Él. Les dice sobre lo que el Padre le ha revelado. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Dice, y aún más grandes para que os maravilléis. Les habla sobre la vida eterna, sobre la resurrección. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida a Cristo. Sobre el juicio que le delegó su Padre también les dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero ¿para qué, hermanos, Cristo dice eso? ¿Por qué dice Cristo eso? Como el nombre del sermón, para que todos honren al Hijo, hermanos, como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo. Él por eso le responde de esta manera, hermanos. Muchas profecías hablaban de la honra que tendría el Mesías. O sea, no era nuevo para el judío. No era nuevo para el judío. Es decir, ya en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, decía que cuando viniera el Mesías debían honrarlo como honraban al Padre. Eso no era nuevo, no era una nueva doctrina, hermanos. Es que tenían cegado el entendimiento. Isaías 9, 6 al 7, por ejemplo, mire lo que dice, todos lo conocemos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y mire, la honra, el principado sobre su hombro. La honra del Hijo. El principado sobre su hombro. Y se llamará, mire los nombres, nombre admirable, la honra del Hijo. Admirable. No despreciable, debía ser admirable. Consejero, es decir, no rechazar sus palabras, sino atender el consejo de Él. Dios fuerte. Era clarísimo, hermano, que Cristo era Dios. Era clarísimo, Dios fuerte. Es más, dice Padre eterno, haciéndose igual al Padre. Padre eterno. Príncipe de paz. Todo es honra para Cristo. El Mesías debía tener honra. Lo dilatado de su imperio, tenía un imperio, tiene un imperio. Y la paz no tendrá límite, hermanos, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Mire, lo mismo que le está diciendo, le ha dado todo el juicio a él. Y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hermano. Les estaba confirmando lo que ya ellos habían leído por años en las Escrituras. También lo dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel. Y el que es Señor merece honra. Al Padre llamaban Señor, al Hijo llaman Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O en el Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Era claro para los judíos. Y no traje más citas, hermano, pero hay más. Hay muchas más. Isaías 53 también habla que dice que pondré su parte entre los grandes. Bueno, hay muchas más, hermano. Muchas más. Isaías 11. Hay más. Los judíos, hermano, conocían estas profecías y las conocían muy bien. Y sabían que el Mesías merecía recibir toda la honra de Israel, toda la honra del pueblo.
Cristo, por tanto, les está recordando y les está afirmando que Él era el verdadero Hijo de Dios, que Él era el Mesías que ellos esperaban, que Él era el Rey de Israel, el que había venido al mundo a hacer la voluntad del Padre. Y por tanto, Él merecía la misma honra que Él, no menos honra, no un poquito menos, no parecida, la misma honra que el Padre, para que todos honren ahí al Hijo como honran al Padre. Esa, hermanos, era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la voluntad del Dios de los judíos, supuestamente, del que ellos decían seguir. El Padre que los judíos decían tener, que honraran al Hijo, al que tenían al frente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero, hermanos, los judíos no lo estaban haciendo, no lo hacían. Es más, no solo no lo hacían, hacían todo lo contrario, lo despreciaban. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo honramos, no lo estimamos, no lo glorificamos. Pero esa, hermanos, esa era la voluntad clara del Padre, que todos honren al Hijo. De lo contrario, hermanos, no podemos decir que honramos y seguimos a Dios, pues el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y vamos a ver el segundo capítulo. El mundo deshonra al Hijo, hermanos. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, la mayoría de personas en el mundo dicen creer o seguir a Dios o al Dios Padre, ¿no es cierto? La mayoría, a menos que sean ateos, pero la mayoría dicen que tienen un Dios. Tenemos el mismo Dios, es el mismo. Pero no creen ni siguen a Jesucristo el Hijo, o a Dios Hijo. Dicen seguirlo desde su falsa religión, desde sus filosofías humanas, basado en su propia mente o a su propia manera, a su modo, pero todos en mayor o menor grado excluyen y distorsionan la persona y obra del Hijo o de Cristo. Ellos deshonran al Hijo, por tanto no honran al Padre que lo envió, al que dicen ellos seguir. El mundo, hermano, lo deshonra. Veamos algunos ejemplos. El mundo en general blasfema el nombre de Cristo, se burla del nombre de Cristo, hace mofa del nombre de Cristo, se ríe del nombre de Cristo, toma el nombre de Cristo en vano. Usted lo puede ver en la televisión, en las películas, en el cine, haciendo chistes, burlas y mofas del Hijo de Dios. El mundo no honra al Hijo, no puede honrar al Hijo de esa manera. El ateísmo, el agnosticismo o el humanismo en general, ya como corrientes, digamos, filosóficas, dicen en general, puede que hayan algunas variaciones. Sí, Jesucristo existió, es verdad, puede que haya existido, fue un hombre, pero fue un gran maestro de moral. Eso sí, lo más importante que Cristo enseñó fuera el amor a los enemigos. Les encanta esa parte de la doctrina. Fue un líder de las tantas religiones que hay. Eso dice más o menos el ateísmo, el agnosticismo y el humanismo, más o menos dice eso. La nueva era, que es más parecido, o el budismo o cualquier religión oriental, dicen también Jesucristo fue un buen maestro de moral, pero no es Dios, no es un Mesías, no es rey, no, fue un buen maestro de moral. Por eso llegan a decir que Cristo aprendió todo lo que aprendió allá en la India desde los 13 años, si no estoy mal, hasta los 30. Los musulmanes tampoco honran al Hijo, por supuesto. Entran en una terrible contradicción porque ellos reconocen a Jesús como un profeta, pero no es Dios. Era un profeta, pero no es Dios, pero sí. ¿Cómo van a reconocer a Cristo como profeta y no como Dios cuando él mismo dijo que era Dios? Entonces era un falso profeta. Por lo menos díganlo de esa manera. No es Dios, no es el Mesías, no es el Rey. Entonces no era un profeta, como ellos dicen, porque entonces mintió en todo momento. El judaísmo, esa es más clara, con los que Cristo estaban hablando. Niegan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Es más, ellos dicen que fue un falso profeta.
Dicen que Cristo fue un falso profeta, como también dicen que Pablo fue un falso profeta. Los testigos de Jehová, sí, Jesucristo es el Mesías, sí, Jesucristo es el Salvador, pero Jesucristo no es Dios. No honran al Hijo como honran al Padre. No tienen salvación. Ninguna de estas religiones, ese Cristo en el que creen, bueno, hasta ahora no hemos llegado bueno, ya vamos a empezar, ya estamos con las que dicen que Él es el Mesías. Este Cristo de los testigos de Jehová, escúcheme bien, hermano, no salva, no salva, no salva, no puede salvar. No hay salvación allá, no existe salvación allá. Los mormones, Jesucristo es hermano de Satanás, hijo de Dios el Padre. Por tanto, Jesús no es Dios, es una creación. El catolicismo romano, sí, Jesús es el Salvador, sí, Jesús es el Mesías, sí, Jesús es el enviado de Dios, pero María es corredentora, intermediaria. Los santos son intermediarios. El Papa es la cabeza de la iglesia. La salvación no es solo por Cristo, sino por fe más obras, sacramentos. Al igual que la iglesia ortodoxa, aunque la iglesia ortodoxa no le da la honra que el catolicismo le da a María, por ejemplo. Pero también tiene los sacramentos, las obras, bueno, todo este tipo de cosas. Vámonos un poquito más cerca. El creyente de la iglesia moderna. El creyente de la iglesia, pues sí, Jesús es el Salvador, sí, Jesús es el Mesías, pero Jesús es amor, paz y misericordia. Santo, justo, condena, se airea o tiene ira, aborrece el pecado. ¿Qué es eso? No honran al Hijo, no honran al Hijo. La reforma o el neocalvinismo, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo nos justifica, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero Él no es el Señor, porque no lo honran, porque la santidad es legalismo. Hermanos, todos ellos deshonran al Hijo. Todos los que tengan estas falsas doctrinas deshonran al Hijo, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. No tienen salvación con esas cosas en la mente, hermanos. No hay salvación. No hay salvación. No honran al Hijo con esas cosas en la mente. No estoy diciendo que dentro de los reformados no hayan salvos. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que todos los que estén adentro y piensen de esa manera, o en esta iglesia piensen de esa manera, que Él es solo Salvador y no es Señor, o aunque digan sí es el Señor, pero no entiendan que lo que Él demanda es legalismo. La santidad del legalismo no es el Salvador de ellos. No puede ser el Salvador Cristo de alguien sobre el cual no sea el Señor, hermanos. Vamos a Juan 8, 39, 41. Los fariseos, el mundo es como los fariseos. Todos se creen hijos de Dios. Absolutamente todos los que dicen creer en Dios se creen hijos de Dios. Es más, el mundo, aunque no practique ninguna religión, se cree hijo de Dios. Creen, con excepción tal vez del ateísmo o del agnosticismo, creen ser hijos de Dios. Son como los fariseos. Juan 8, 39 al 41. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Eso dice el mundo hoy, hermano. Un padre tenemos el mismo padre, tenemos el mismo Dios, no importa su religión, no importa la mía. Todas las religiones llevan a Dios. Mentiras. Lo vemos de varias maneras. Las religiones abrahámicas, todos saben qué son las religiones abrahámicas. Las monoteístas, las que están basados en Abraham. Los judíos, nosotros somos de Abraham porque Abraham era padre de Jacob, por tanto descendemos de Abraham. Los musulmanes, nosotros somos hijos de Abraham porque Abraham era padre de Ismael. Y los cristianos, y hablo de los cristianos en general,
Somos hijos de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, esas son las religiones abrahámicas, las monoteístas, los judíos, los musulmanes y la cristiandad en general. Por tanto, dicen ellos, tenemos el mismo Dios, el mismo Padre Celestial. Tenemos el mismo Dios, somos de Abraham. Somos de Abraham, pero sabe que el Señor le dice, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. El ecumenismo papal va aún más lejos, hermano, más terrible. El papal, el de Roma. Dice el Papa, en un video lo escuchaba yo anoche. Esos videos que él saca como de 1 o 2 minutos. Y ahorita viene sacando muchas cosas, muchos videos, ahorita con todo lo que está pasando, además. Dando gobierno al mundo, ¿no? Él da direccionamiento. Uno cree que él no tiene nada que ver. Habla hasta de la especulación financiera, hasta de, ¿cómo es que llama el transhumanismo? No, sino, bueno, la inteligencia artificial, bueno, todo este tipo de cosas. El hombre habla de todo, el hombre dirige. Pero mire lo que dice el Papa. Mire lo que dice el Papa, el padre de los apóstoles. Mire lo que dice el Papa, dice en uno de esos videos. Somos hermanos, le habla a la humanidad, somos hermanos nacidos de un mismo Padre. Es textual, somos hermanos a la humanidad entera. No se lo está diciendo ni siquiera solo a los católicos, ni siquiera a la cristiandad, únicamente se lo está diciendo. Le habla a la humanidad, somos hermanos nacidos de un mismo Padre. Dice, todas las religiones llevan al mismo Dios, al mismo Padre. Y usted sabe que lo ha dicho en otras ocasiones, ahí no lo dice, que incluso el ateísmo tiene el mismo Padre. Porque si el ateo, el agnóstico, sigue sinceramente la voz de su conciencia, tiene salvación. El Papa habla de la fraternidad humana, Dice otra cosa, o somos hermanos o nos destruimos. O somos hermanos o nos destruimos. La pregunta es, ¿somos todos hermanos? Por supuesto que no, porque si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que honren al Hijo, que obedezcan al Hijo, que guarden sus mandamientos, que tomen la cruz, que se nieguen, que lo sigan a Él. ¿Todos tenemos un mismo Padre? Por supuesto que no. ¿Qué dice la Biblia? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los gobernantes del mundo, por supuesto que no honran a Cristo. Es más, conspiran contra Él, la leemos mucho últimamente. Se quieren incluso deshacer de Él. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Cristo es el ungido de Dios, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los gobernantes hacen eso en el mundo. Eso es, ¿cómo lo hacen? Bueno, de muchas maneras, pero a través del secularismo sobre todo. El secularismo es que Dios o la religión o el cristianismo en particular, porque es un ataque al cristianismo, no esté en medio de nosotros, no tenga nada que ver con la sociedad, que ninguna decisión que nosotros tomemos socialmente, civilmente, tenga que ver con algo de religión. Separación de iglesia y Estado, y no estoy en contra totalmente de la separación de iglesia y Estado, el problema es que ellos la distorsionan. La separación de iglesia y Estado en principio, ¿para qué era? Para que usted, Estado, no se meta conmigo, para que yo pueda vivir quieta y reposadamente, en toda santidad, para que si yo quiero hacer lo que sea con mi cristianismo lo pueda hacer, para que usted me diga, no me tenga que decir cómo yo tengo que educar a mis hijos, tengo que darle la salud a mis hijos, cómo quiero llevar mi cristianismo, para que si usted no me pueda decir que yo tengo que cerrar mi iglesia un domingo cuando este es el día del Señor. Eso es separación de iglesia y Estado. No al revés. No que yo no pueda decir no matar porque dice la Biblia no matar.
Eso no es separación de iglesia y Estado. O por lo menos así no fue que lo entendieron los primeros, los anabaptistas, los puritanos. Por lo menos no lo entendieron así. Fue un peligro hablar de la separación de iglesia y Estado. Fue un peligro porque mira dónde ya llegamos. Porque es que realmente, a la hora de cuentas, hermano, lo único que va a funcionar es una teocracia, a la hora de cuentas. Pero eso va a ser cuando Cristo venga, hermano. Amén. Leyes contrarias a Cristo, a su palabra, a Él. Leyes a favor o en contra del diseño original de Dios. La comunidad LGBTI, la ideología de género, es del mismo infierno, hermanos. Totalmente. El aborto, ¿cuántos? Creo que les da una cifra, creo, si no estoy mal, 40 millones de niños abortados al año, hermanos. Al año. Y no se asombran. Y con eso hacen vacunas. Con eso hacen muchas cosas. Hacen medicamentos, hacen más cosas. La salud, la falsa ciencia, la falsa salud. Nada, todo leyes contrarios a la Biblia. La educación, no hable de Cristo, no hable de religión, no les enseñe la Biblia porque eso se llama adoctrinamiento. Y ellos sí lo pueden adoctrinar con su ateísmo, con su secularismo, con su humanismo. No, yo los adoctrino con Cristo. Y sí, es adoctrinamiento, pero es cristiano. No nos debe decir las cosas como son. ¿O qué le enseñamos a los hijos? Doctrina. Nos da miedo decir esas cosas en público, no porque es que de pronto se van a ofender. Sí, yo adoctrino a mis hijos en doctrina cristiana, hermano. Amén. Bíblica. La doctrina de Cristo. La doctrina que es conforme a la piedad. Sí, hermanos. Y hermano, y muchas más cosas, hermano. Todas las leyes que sacan. Las constituciones, hermanos. Terribles. Les decía, creo que hace 8 o 15 días. Yo no alabo las constituciones actuales. Pero hermano, las que vienen van a ser terriblemente peores. Por lo menos las actuales en el papel, escúchenme bien, defiende 3 cosas que están en los 10 mandamientos. La libertad, la propiedad y la vida. Las que vienen no van a defender eso. Ni la libertad, ni la propiedad, ni la vida. La vida no, porque el aborto va a ser un derecho. La propiedad no, porque va a estar sujeta al bien común. No tendrás nada, pero serás feliz. Y la libertad sí que menos, hermano. Porque yo no voy a poder afirmar mi religión de una manera tranquila. Ya lo vemos, de hecho. Pero va a quedar plasmado en un papel y va a ser más terrible. Hoy por lo menos nos podemos escabullir de alguna manera. Los judíos, hermanos, ya hemos hablado, deshonran a Cristo, por supuesto. Lo rechazaron, lo rechazan. Este Jesús les dijo, dice en el libro de Hechos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le dijo Pedro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Reprobada por vosotros los edificadores, a los que se les confió la palabra de Dios. Ellos, los judíos, siguen negando a Cristo, lo siguen negando hasta hoy. A menos de que sea un judío cristiano, pues ya no lo está negando. Sigue negando a Cristo. No es el Hijo de Dios. No era el Mesías prometido. No es Dios. Incluso fue un falso maestro, como les decía arriba. Fue y sigue siendo tropezadero para ellos. Y para el mundo, Cristo y su evangelio es de locos. No lo honran. Es de idiotas. Es locura. Deshonran. Seguir a Cristo, deshonran el evangelio de Cristo. Los judíos piden señales, dice 1 Corintios 1. Los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero mire, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Para el mundo secular en general, el evangelio es una locura. Es de locos. Todas las filosofías humanistas basadas en la razón, y lo pongo entre comillas porque es irracional lo que esa gente dice. ¿O le parece muy razonable todo lo que dicen? ¿De cuántos géneros están hablando? ¿Usted le parece eso razón? ¿De verdad? ¿Le parece normal que yo diga yo soy un pez, tráteme como pez? ¿Le parece normal que usted se mira al espejo, es un hombre y se crea mujer?
y que quiera que yo le participe en su locura, y que quieran hacer leyes para que yo le diga, ay sí, tú eres una mujer cuando eres un hombre. No, a mí me da pena, yo no voy a participar de su locura. Si usted se cree que él es un pez, un árbol, un lo que sea, allá usted, pero no me obliga a mí a seguir en su locura o a patrocinarle su locura. Intelectualismo, falso intelectualismo, o sí, pero puro acá. El libertinaje, el vivir para sí el mundo. Para los gentiles es locura, ¿qué? Para el mundo es locura, negación. ¿Qué es eso? ¿Negarme a mis deseos? ¿Negarme? ¿Abandonar el pecado? Pero si el psicólogo me dice que eso es normal en esta edad, darle rienda suelta a las pasiones que tengo en esta edad, de la adolescencia o de cualquier otra edad. ¿Dejar mis deleites? ¿Qué le pasa? ¿Cómo voy a dejar mis deleites? Eso es lo que me gusta, pues así me creó Dios. No luchar por mis sueños. No luchar por mis sueños. Usted está loco, ¿qué le pasa? ¿Leer la Biblia todos los días? ¿Orar conforme a lo que dice ese libro tan viejo? ¿Escrito por hombres? ¿Orar todos los días? ¿Orar para tomar cada decisión? ¿Hablar con quién? ¿Usted acaso ha visto a Dios? ¿Congregarme cada domingo? Cuando puedo ir al parque, puedo ir a la ciclovía, puedo hacer tantas cosas. Puedo quedarme todo el día viendo fútbol, televisión. Mortificar el pecado, ¿qué es mortificar? ¿Mortificar? ¿Usted cree que tenemos el mismo Padre que todas esas personas que hablan así? No. ¿Tienen nuestro mismo Dios ellos? No. ¿Seguimos al mismo Dios? No. ¿Ellos honran a Dios? Por supuesto que no. ¿Quiénes honran a Dios? Los que honran a Cristo. Los que ya se han arrepentido de sus pecados y aman a Cristo. Hermano o iglesia, ¿se ha arrepentido de sus pecados? Es más, o más bien, más específicamente, ¿ya nació de nuevo? ¿Ya tiene una nueva vida? ¿Hay un cambio radical en su vida? ¿Es usted verdaderamente, y lo puede decir con firmeza, una nueva criatura en Cristo Jesús? No que usted era un borracho y dejó el alcohol en Alcohólicos Anónimos. Eso no es una nueva criatura. En Cristo te estoy hablando. Tiene un cambio de mente, piensa totalmente diferente, se sigue limpiando, tiene un corazón nuevo y afectos nuevos. Hermano, ¿por qué? Porque el pecado a Cristo lo deshonra. Y solo los que se han arrepentido de sus pecados tienen a Abraham y a Dios como Padre. Lo dice Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis o penséis, dicen en la otra cita, a decir dentro de vosotros mismos. Miren, no empieza a decir eso. Haga frutos dignos de arrepentimiento y no empieza a decir, tenemos a Abraham por padre. Soy hijo de Abraham, pero su vida no lo demuestra. Porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, los verdaderos hijos los levanta, piedras. Ama a Cristo, lo obedece, lo sigue, lo predica, lo exalta, medita en su obra. ¿Ha llorado por haberlo traspasado con sus pecados? ¿Se avergüenza de sus pecados? ¿Se ha avergonzado de sus pecados? Porque quien no ama a Cristo lo está deshonrando, hermano. Por eso es maldito, sea anatema. Y solo, escúcheme bien, solo, y hago énfasis en solo, los que aman al Hijo. Y solo, y hago énfasis en solo, los que se han arrepentido de sus pecados pueden decir que Dios es su Padre. Solo los que aman al Hijo pueden decir que Dios es el Padre de ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Iglesia, amigo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ama a Jesucristo, si usted no ama al Hijo de Dios, si usted no vibra cuando piensa en Él, si nunca le ha pasado, si no lo honra con su vida y obediencia a Él, por favor no diga que tiene a Dios como Padre.
No tome su nombre en vano. No sea hipócrita como los fariseos que denunció Cristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La realidad, amigo, es que usted no es hijo de Dios. Usted tiene otro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted se está engañando, usted engaña a los demás, usted trata de engañar a Dios, usted es un mentiroso. Su padre es el diablo y es padre, porque él es padre de mentira. Y usted es un mentiroso y le honra a su padre, a él sí lo honra. Ustedes honran a Cristo, como los judíos que decían que Cristo tenía demonio y decían que era samaritano. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esas son palabras cuando usted y yo decimos que tenemos un Padre, pero no honramos verdaderamente al Hijo, por tanto no honramos al Padre. Hermanos, solamente los que han recibido a Cristo, los que son gobernados por Cristo, los que lo honran, mejor dicho, pueden decir que son llamados hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, hermano, lo recibieron. Recibir no es decir: yo te recibo en mi corazón y ese tipo de cosas. Mas a todos los que le recibieron, hermano, el Espíritu Santo morando en él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie fuera de Cristo, escúcheme bien, judío, musulmán, católico, adventista, testigo de Jehová, mormón, ortodoxo ruso, ateo, agnóstico, se me escaparán muchos, cristiano de la iglesia moderna que no es cristiano. Nadie fuera de Cristo sigue al verdadero Dios, ni honra al Padre. No puede ser hijo de Dios, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Tercer capítulo. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hermanos, el llamado de Dios Padre es a honrar a su Hijo. Usted y yo tenemos ese llamado, por supuesto. Su pueblo, el pueblo de Dios, el verdadero, el nacido de nuevo, el que se arrepintió de los pecados, el que ama a Cristo, lo honrará en la vida y en la muerte. Escúcheme bien, en la vida y en la muerte. El impío lo deshonra en la vida, pero en la muerte lo reconocerá. Será honrado por todos, para que todos honren al Hijo. Y ya le voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Hermanos, honrando la doctrina de Cristo, honremos la doctrina de Cristo. Y aquí voy a ser dogmático, hermano. Voy a ser excluyente, como es el cristianismo. La doctrina excluyente de Cristo. Escúcheme bien. El cristianismo, hermanos, es dogmático. Amén. Dogmático, me encanta decírselo para que si usted tiene algún humanismo por ahí guardado, le duela lo que le estoy diciendo. Es dogmático. Amén. Es dogmático. Sí, dogmático. La doctrina de Cristo es excluyente. Sí, excluyente. Y debemos afirmarla así, claramente. Como cristianos y como iglesia, hermanos, debemos volver a afirmar algunas verdades doctrinales sin temor, hermano. Sin sonido de trompeta incierto. Afirmemos, y les voy a decir qué cosas, hermano. Y voy a enfocarme en el Hijo, hay más, por supuesto. Pero me voy a enfocar principalmente en lo que Cristo es totalmente exclusivo y la Biblia nos lo dice así tan claramente. Debemos afirmar dogmáticamente, hermanos, que solo en el nombre de Cristo hay salvación. Amén. Que en el nombre de Abraham, en el nombre de Mahoma, en el nombre de María, en el nombre de Buda o en el Papa no hallaremos jamás salvación. Debemos afirmar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Debemos afirmar dogmáticamente que Cristo es el único camino para llegar al Padre y al cielo. Que sin Él, escúcheme bien, sin Él, o sea, eso es muy etéreo. Si usted simplemente se lo dice así,
Usted tiene que explicar, darle el sentido, como en Esdras, a las escrituras. Que sin Él, eso implica que sin Cristo, que es el camino para llegar al Padre, no se puede tener ninguna comunión con Dios. Escúcheme bien, ninguna comunión con Dios. Que las oraciones que usted haga no son atendidas por Dios. Escúcheme bien. Puede llevar 40 años orando, Él las escucha, pero no las atiende. Porque hay condenación eterna, hermanos, verdaderamente. Eso es lo que usted tiene en este momento. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Yo soy el camino, dijo Cristo. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir a Cristo, al Padre, si no tiene a Cristo, hermanos. Nadie, hermanos. Si me conocieres, mire, le sigue diciendo allá en Juan 14. Le sigue diciendo Cristo. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Le está diciendo, ustedes no conocen, ustedes dicen que conocen al de arriba, pero no lo conocen, porque entonces me conocerían a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Debemos afirmar dogmáticamente, excluyentemente, así, dogmáticamente, se la voy a repetir para que se nos quite todo vestigio de humanismo y de secularismo, que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. María, los santos, el Papa, la Iglesia de Roma no lo acercarán a Dios, antes lo alejarán y agravarán su condenación. Ellos no se sacrificaron para rescate del pecado, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio en su debido tiempo. El único intermediario. Por eso el catolicismo, en esa iglesia no hay salvación. Ellos afirman que fuera de la iglesia no hay salvación. Yo digo, dentro de esa iglesia no hay salvación. Fuera de esa iglesia tiene esperanza de salvación. Debemos afirmar dogmáticamente que solo creyendo en el Hijo de Dios podemos hallar la vida eterna. Por eso Dios dio a su Hijo. Si no, hay perdición eterna, ira de Dios eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, debemos volver a afirmar categóricamente, dogmáticamente, que Cristo es el único que nos puede librar de la condena eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el único que lo puede librar de la condenación eterna. Tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Así de sencillo. Tiene a Cristo, si no tiene a Cristo, se va a condenar. Si hoy se muere, se va a condenar. Va a arder eternamente. Porque el que cree en el Hijo no vendrá condenación, hermano. No vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Debemos afirmar dogmáticamente que Cristo es el único, escúcheme bien, que puede alumbrar a los hombres. Y fuera de Él solo hay tinieblas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermanos. Es categórico. Cristo no respetó nada, hermanos. No toleró la falsa doctrina. Debemos afirmar categóricamente que solo Cristo perdona pecados, hermano. Dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo en otra parte, en Lucas: tus pecados te son perdonados. Y mire, por eso todos comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Porque solo Dios, hermano, perdona pecados, hermano. Amén. María no le perdona pecados, el Papa no le perdona pecados. Es más, hermano, le acumulan más pecados. Le acumulan pecados. Los sacramentos le acumulan pecados. Todas esas cosas, no es que son neutras, hermano, le van a sumar pecados. Debemos afirmar dogmáticamente, categóricamente,
que solo en Él, en Cristo, hay plena reconciliación con Dios, porque estamos en guerra o estábamos en guerra. Solo en Cristo hay perdón de pecados, paz y justificación, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice en Romanos más adelante, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de María, no por medio del judaísmo, no por medio de Mahoma, no por medio de nadie de estos falsas doctrinas, falsas religiones. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos afirmar, hermanos, que categóricamente, dogmáticamente, que Cristo es el centro de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras revelan a Cristo, hermanos. Porque si me creyeres, sigue diciéndoles a los judíos, porque si creyeseis, a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El antiguo lo escribió para Cristo, para honrar a Cristo, para mostrar a Cristo. Y dice allá en Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Cada profeta habló de Cristo. Cada profeta apuntó a Cristo. Cada profeta, cada salmo, cada proverbio, cada libro, cada rey que escribió en profecía del Antiguo Testamento apuntó a Cristo, hermanos. Él es el centro de las Escrituras. Por tanto, quien no honra a Cristo está excluido. Tiene una condición deplorable ante Dios. Está en deshonra. Y debemos también seguir afirmando categóricamente cosas como estas. Que quien niega la obra expiatoria de Cristo, la obra de perdón de pecados en su sangre, lo está deshonrando y por lo tanto es anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, hermanos. Categóricamente hay que decirlo. Hay que decir categóricamente, dogmáticamente, que quien lo niega está negando al Padre. Todo aquel, y eso en 1 Juan 2:23 parecida a la cita base, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Debemos afirmar categóricamente que quien no cree en Él, en Cristo, en el Hijo, está bajo la ira de Dios, no está bien con Dios, está mal con Dios. Dios está irado en ese momento con Él. No es que esté bien, no es que pasa nada, no es que no tenga problema, no debería reírse esa persona. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos afirmar categóricamente que quien no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna, hermanos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entréguese a Cristo. Beba de Él. Beba del maná escondido. Beba de Cristo. Beba del árbol de la vida. Beba de la fuente de agua de vida. Coma del pan de vida. Hermanos, debemos afirmar dogmáticamente que el cristianismo, escúcheme bien, es la única religión verdadera. Y digo religión porque es una religión también. No digamos cosas que la Biblia no dice. El cristianismo no es una religión, es una relación. No, hermanos, es una religión, pero es la religión verdadera. Amén. Entendamos las cosas. No, sí es una religión, pero es la religión del corazón. La religión que tiene comunión con Cristo o con el Padre por medio de Cristo y con la guía del Espíritu Santo. Afirmemos que es la única religión verdadera. Es la que anuncia a Cristo. Tengámoslo siempre presente, hermanos. Para que si tardo, le dijo Pablo, sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la única religión verdadera, el cristianismo, el verdadero cristianismo, el bíblico, por supuesto. No estoy hablando del catolicismo romano.
e indiscutible. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Lo afirma Pablo ahí, e indiscutible. ¿Cuál es la razón? De que es columna y baluarte de la verdad, de que es la única religión verdadera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, hermanos. El cristianismo es la única religión verdadera, hermanos. No nos dé miedo decir eso. Es la única religión verdadera. No temamos decir, hermano, que todas las otras religiones son falsas. No temamos decir que el judaísmo es falso. No temamos decir que los musulmanes son ¿cómo se llamará eso? Los musulmanes enseñan falsa doctrina. No temamos decir, el Islam es falso. No temamos decir que el catolicismo romano es falso. No temamos decir que el mormonismo es falso, que los testigos de Jehová es falso. Todas deshonran a Jesucristo y llevan al infierno, hermano. Cristo no toleró las falsas doctrinas, no toleró la falsa religión. Por eso dijo palabras como esas, hermano. No fue complaciente con el engaño, no fue complaciente con el pecado. No temamos decir también que el cristianismo es el único que tiene la verdad. Nos da miedo decir las cosas. Es que usted tiene la verdad. Sí la tengo, porque tengo la palabra profética más segura. Amén. No yo en sí, pero yo sí tengo y soy depositario de la verdad, receptor de la verdad. El cristianismo es el único, escúcheme bien, que tiene la verdad. Porque tiene la palabra de Dios, la Biblia, como les decía, la palabra profética más segura, la que anuncia a Cristo y no tolera la mentira, la falsa religión, no tolera las filosofías humanistas, porque no hay comunión con ellas, porque todas deshonran a Jesucristo. Debemos seguir afirmando estas verdades, hermanos. Y debemos afirmarlas dogmáticamente, como dogma de fe. Así el catolicismo se haya robado esa palabra, los dogmas de fe. Pero es así, hermano. Son dogmas de fe, porque así es y punto, hermanos. Sin temor. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo, hermanos. Porque si no, no lo van a honrar como Él merece la honra, hermanos. Si Cristo es compartido y comparte su gloria con alguien, con otras religiones, entonces no hay honra para Cristo, hermanos. Apocalipsis 5, del 11 al 13. Mire, los ángeles en el cielo, en la tierra, en la vida o en la muerte. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, hermanos, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, está hablando del Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Mire, la misma honra al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Judío, musulmán, usted deshonra al Padre deshonrando al Hijo. Todos deben honrar al Hijo, hermano. Que todos honren al Hijo. Reyes, gobernantes, honrad al Hijo para que no venga la hija sobre ustedes. Lo leí al principio. Reyes, sed prudentes. Admitir amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Primero entregues a Cristo, Rey.
y sirva a Jehová con temor, juez de la tierra, honre al Hijo para que el Padre no se enoje. Declare sus principios, no le dé pena decirlo. Diga, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo firma, porque Cristo lo dice. Amigo, honre al Hijo. Usted reciba a Jesucristo, arrepiéntase y reciba este mensaje, porque el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La indiferencia, amigo, se lo digo, la indiferencia, usted me puede decir, no me importa, no tengo nada contra él, no hay problema, allá usted, acá yo. La indiferencia deshonra al Hijo. Seguirá en guerra con él de todos modos, en destrucción. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, hermanos. Usted tiene un enemigo. Mire, una de las mejores estrategias de un enemigo es hacerle pensar al enemigo que él no es su enemigo, sino que es su amigo. Y eso es lo que le pasa al mundo en general. Cree que Cristo no es su enemigo, cree que Dios no es su enemigo, y Él es su enemigo. Porque el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, debemos afirmar también categóricamente, escúcheme bien, que solo los cristianos llegan al cielo. Sí, solo los cristianos, hermano, van a llegar al cielo. En el cielo no existe alguien que no sea cristiano. Entiéndanme. Es que nos da miedo decir las cosas como son. Ay, es que solo los cristianos van al cielo. Sí, solo los cristianos van al cielo. Es la verdad. Que solo los cristianos llegan al cielo. Sí, los cristianos, por supuesto, nacidos de nuevo, que se han apartado del mundo, que viven para Cristo, los que lo honran, los que no sean cristianos, los que mueran en cualquier otra creencia, los que no honren a Cristo con sus vidas, su destino será la perdición. El llamado es honrarlo, hermanos. Uy, ¿usted por qué juzga? Y es que aquí usted sabe. Sí, yo sé. ¿Usted era cristiano antes de morir? No. Entonces usted, su mamá, su tía, su abuelita, su familiar, el gran predicador, lo que sea, murió en pecado, murió en fornicación, murió en adulterio, murió con un suicidio. ¿Usted cree que honró a Cristo en su muerte? No, está en el infierno. Así, clarito, hay que decir las cosas como son. No está en el cielo. Ay, que no sé qué. No está en el cielo. Qué pena, no está en el cielo. No está descansando en paz. Hermano, solo los cristianos nacidos de nuevo y apartados del mundo, que viven para Cristo, que honran a Cristo, heredarán el cielo. Tenemos ese llamado a honrarlo. Por eso el Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y por dónde arranca? Por la puerta estrecha, y Cristo es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos y se deleitará. Bueno, todas estas cosas. Hermanos, solo hay dos destinos eternos y debemos afirmarlo categóricamente: cielo, infierno. No existen intermedios, limbos, purgatorios, no más. Cielo e infierno. ¿Cuál escogerá? ¿El de la honra o el de la deshonra? Amigo, ¿por qué no lo quiere honrar? ¿Por qué no se quiere arrepentir? ¿Por qué quiere perecer? ¿Por qué se quiere condenar? ¿Por qué se quiere quemar en el infierno? ¿Por qué no quiere ir a Cristo para que tenga vida? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, ante Cristo, le dije, el sermón se llama que todos honren al Hijo, hermano. Se me va a decir, pero un impío, ¿cómo va a honrar al Hijo? Porque ante Él se doblará toda rodilla. Es mejor que lo haga acá, honrelo acá. Allá no habrá nada que hacer, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No que lo va a honrar en comunión, por supuesto que no, como lo honra un cristiano acá. Yo no es de esa manera, pero va a reconocer al que rechazó en vida. Hermanos, si honramos al Hijo, téngalo por seguro, hermano, que el Padre nos honrará, pero eternamente. Es una promesa: si alguno me sirve, dijo Cristo, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, hermanos. Mi Padre le honrará.
El que sirve a Cristo no pierde, hermanos. El que se entrega a Cristo no pierde. Hermanos, el Espíritu Santo aún lo honra, la tercera persona de la Trinidad, y nos enseña además a hacerlo y nos seguirá enseñando. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me glorificará, tomará de lo mío, de Cristo, y os lo hará saber, para que lo honremos con nuestras vidas. Hermanos, Cristo es Dios, hermano. Cristo es creador. Cristo sustenta todo. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es rey del mundo. Cristo es el principio y el fin de todo. Cristo es la misma imagen del Padre que lo envió. Cristo tiene toda la plenitud del Padre. Él merece toda la honra y preeminencia porque todo se ha hecho para Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Para que, escúcheme bien, en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la honra. En todo tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hermanos. Hermanos, Cristo honró al Padre, por eso el Padre también honró al Hijo, para que todos honren al Hijo, y todos lo honrarán, hermanos, todos, absolutamente todos, salvos o condenados, cielo y tierra, acá o allá, por lo cual Dios también lo exaltó hasta, miren, el Padre ¿para qué lo honra? Para que lo honre la humanidad entera. Y no solo la humanidad, el cielo, la tierra, los ángeles, lo debajo de la tierra, todo, hermanos. Mire, ¿por qué lo honra? ¿Para qué lo honra? Para que todos honren al Hijo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todos, absolutamente todos, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así nos hayan dicho lo que nos hayan dicho, todos honrarán al Hijo. Todos, reyes, Bill Gates, Soros, el Papa, los cardenales, Mahoma, Buda, llegarán allá y se humillarán. De hecho, ya les pasó a los que ya se murieron. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya se presentaron delante de Él. Y llegará el día del juicio final, hermanos, en el cual delante de toda la humanidad, delante de los que los siguieron a ellos, confesarán que Él era el Señor, para gloria de Dios Padre. A Cristo seguimos, al Rey de Reyes, hermano. ¿Le parece poco, hermano? ¿Le parece una de las tantas religiones que hay? ¿Le parece un mensaje menor el mensaje de Cristo? ¿Le parece que está en la mentira? ¿Le parece que alguien ha hablado como Cristo dijo? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. O fue el más mentiroso de todos, como alguien dijo, o lo que dijo era verdad. Y si lo que dijo era verdad, debe honrar al Hijo. Este es el mensaje del Padre, hermanos. Este es el mensaje de Dios Padre. Eso fue lo que reveló el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que usted y yo debemos anunciar, porque esta es la voluntad de Dios al mundo, que todos honren al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, hermano. ¿Quién más perdona pecados? ¿Quién más? ¿Quién más se clavó en la cruz? ¿Quién más resucitó de los muertos? ¿Quién más venció a la muerte? ¿Quién más destruyó todo imperio y potestad? ¿Quién más clavó en la cruz? Fueron clavados los pecados por su pueblo. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más puede perdonar pecados sino Cristo? ¿Tiene pecado, amigo? Los tiene. No puede decir que es perfecto, nadie lo es. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se ha justificado gratuitamente por la redención que hizo Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay redención. Venga a Él y honrelo verdaderamente. Iglesia, honremos a Cristo. No honremos a César, no honremos nuestras ideologías, honremos a Cristo Rey, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Padre, mira, por favor,
Que hoy salgamos, aunque sea un poco más, Señor, para honrar a Cristo, al Hijo de Dios. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Perdónanos cuando en muchos momentos no lo hemos hecho. Cuando en muchos momentos nos ha dado temor afirmar lo que tu Hijo Jesucristo afirmó, lo que dice tu palabra, lo que tú revelaste, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido laxos afirmando lo que es el Hijo. Te lo pedimos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y enséñanos. El Espíritu Santo dice, tu palabra dice que el Espíritu Santo te glorifica a ti, tomará de lo tuyo y nos lo hará saber. Que así sea, Señor. En el nombre de nuestro glorioso Cristo, el que merece toda la gloria, la honra, el poder y la majestad, sea la gloria. En el nombre de nuestro glorioso Cristo. Amén.